Mil mensajes. Hoy estamos con el número 925. Número fundamental. ¿Por qué? Porque habla de algo que lo hemos dicho en gran cantidad de mensajes y que es la educación emocional. Siempre recibimos educación racional. Es decir, siempre recibimos conocimientos, la tenemos formalizada, existen desde los preescolares y de los eh, hasta realmente las universidades y los estudios especializados en muy alto nivel para educarnos la razón. También existen y forman parte de ellos también la educación de la conducta, de nuestro comportamiento, y es también vital. También existen hasta cierto punto la educación en valores, que forma parte integral de todo lo que se llama el proceso de formación. Pero está una educación de una parte fundamental de nuestras vidas que aunque estuviese ahí todo el tiempo y marcara muchas diferencias entre los seres humanos, entre las culturas, y eran las emociones. Y esas emociones no eran educadas, al menos desde el punto de vista formal. Se conocía muy poco de ellas y se le dio, por supuesto, un privilegio a la parte cognoscitiva, tanto de valores como de conocimiento, como la parte conductual, de pericias, de comportamiento, de actuación, de instrucción. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, entonces solo a finales del siglo XX comienza, después de detectar que había una inteligencia emocional, se empezó a hablar de educación de las emociones. Y fíjense qué importante porque esta educación emocional puede resumirse también en una complicación para calificar a las emociones como reacciones psicofisiológicas de nuestro estado de ánimo y cómo nosotros de nuestras reacciones, cómo las podemos educar. Y para eso se necesita un esquema. Esquema de las emociones han surgido mucho. Nosotros utilizamos uno que lo hemos dicho a lo largo de los mil mensajes, que es un esquema FODA de fortalezas, debilidades y de oportunidades amenazas que nos lleva a hacer cuatro espacios. Cuando se tienen fortalezas y oportunidades, hay alegría, hay buena alegría y mala alegría, hay euforia que sería la mala y hay celebración que sería la buena. Entre cuando hay muchas oportunidades pero no se pueden llegar a ellas por las debilidades, hay ira, frustración, puede ser ira o rabia, y que puede ser negativa positiva, la negativa es destructiva, la positiva es motivación. También una tercera emoción que sería en las debilidades con muchas amenazas, que hay la tristeza, y esta tristeza puede ser positiva o negativa. La positiva, la tristeza positiva, es la que nos lleva a la ubicación a través de la reflexión, y la tristeza negativa es la depresión. Y por último está el miedo, fundamental entenderlo como la presencia de tener unas fortalezas, pero que no son suficientes para neutralizar unas determinadas amenazas. Y que hay un miedo negativo que nos hace evadir, que nos hace huir, que nos hace paralizarnos, pero hay un miedo positivo que es clave de mucho desarrollo, que es organizarnos para tener mayores fortalezas y más eficientes frente a las amenazas que se puedan tener. Esto sería el mundo emocional. Este mundo, ¿cómo se educa? Primero, con tres pasos muy sencillos que lo hemos dicho a lo largo de estos mil mensajes. El primero es saber qué es emoción y saber ubicar en qué emoción está uno y en qué emoción están los demás. Esto es básico. Si no se tiene un marco muy claro de emociones, nos podemos perder en miles y miles de conceptos, pero si usted logra determinar si hay una emoción básica que sería, a nuestro juicio, por supuesto, la alegría, la ira, el miedo, la tristeza, y usted puede mezclarlas, etcétera, ya tiene un marco conceptual con el cual identificar sus emociones y las de los otros. Otro punto muy interesante sería positivizar las emociones, es decir, volverlas positivas. Por eso hablamos de una alegría buena, que todo el mundo se imagina que todas las alegrías son buenas y no, hay alegrías malas, lo que es el mundo de la euforia, por ejemplo, a ubicar
y tratar de volverlas positivas a esas emociones. Y eso se hace teniendo conciencia de que eso puede hacerse y que podemos transformar una destrucción de la ira en una construcción con la misma fuerza, del mismo cambio, de la misma frustración. Y que podemos hacer, en lugar de deprimirnos, podemos reflexionar y que en lugar de evadir y escapar y de paralizarnos, podemos organizarnos. Eso muy grosso modo, eso sería la positivación de las emociones. Y el tercero es muy interesante, es tratar de no contaminar con nuestras emociones en negativo a los que nos rodean y que surge algo que es muy patente y que probablemente muchos me darán la razón, que uno generalmente usa como descarga emocional negativa a la gente que está más cercana a uno, a la gente que uno más ama o la gente que convive y se vuelve un infierno, se puede volver realmente un infierno emocional en pocos minutos debido a una incapacidad para manejar adecuadamente las emociones. Si usted sigue estos tres pasos en educación emocional, probablemente usted sea una persona muy bien educada emocionalmente y probablemente tenga muchísimas más oportunidades para el bienestar, inclusive para la felicidad. Este es el número 925 de los 1000 mensajes y los esperamos en el próximo de ellos. Hasta luego.